Gracias por su paciencia. Es- aquí, ya dices, recording in progress. Sí, ya lo grabé. Bien. Mis hermanos, buenos días. Buenos días, Padre bendito Señor, te damos gracias y gracias a todos los que están ahí presentes. Gracias porque hoy es un día para darte honra, gloria y Señor, eh, am, para estar alegres, para estar contentos. ¿Alguien puede conectar su teléfono para saber si allá a lo lejos me están escuchando? Y si me están escuchando, muchas gracias por estar ahí. Saben, a veces tenemos que depender un poco de la tecnología, depender un poco, porque realmente dependemos totalmente del Señor. Gracias por estar ahí. Hoy estoy muy animado, estoy con muchas ganas de hablarles, platicarles lo que la palabra de Dios me ha estado trayendo durante esta semana en este libro de Judas, que de nuevo se ve pequeño, un solo capítulo, ni siquiera tiene capítulo 1, versículo 1, nada más así es. Es difícil escribirlo porque si escribes Judas 2, parece que es Judas capítulo 2, para quien no conoce la Biblia, pero tan pequeño y tan grande en tantas cosas. Qué precioso, qué hermoso poder encontrar tanta riqueza en una parte, en una porción de la Biblia, porque pienso, si en una porción de la Biblia encontramos tanta riqueza, tanta verdad, tanta sabiduría actual, ¿qué será cuando la leemos toda, cuando disfrutamos de la lectura de la palabra de Dios, cuando esta nos alimenta, cuando esta nos llena? Hay muchas cosas. Hoy estamos continuando con esta serie en el libro de Judas y de nuevo, cada vez Dios me sorprende por la forma en que Él estaba llevándonos en este viaje. La verdad tengo ahora una firme certeza de que Dios está preparando algo para todos nosotros, aquí en cortito, pero también a la distancia. ¿Sabes? Cuando una persona empieza a fundarse y fundamentar su fe en Cristo a través de una buena lectura de la Biblia, a través de conocer lo que hay en la Biblia, no, no poniendo nada de la persona, sino escuchando lo que la Biblia dice, créeme, sé que tu corazón, sé que tu mente y sé que tu ánimo, tus intenciones van a estar firmes en el corazón y van a estar claras y tan claras y tan claras y tan poderosas que vas a poder hacer cosas que no te imaginabas al momento de compartir la palabra de Dios. Y cuando digo cosas que no te imaginabas es simplemente poder compartir de manera clara, transparente, sencilla, porque lo has entendido, porque lo has abrazado, porque lo has vivido, puedas compartir ese amor de Cristo no como un texto, no como una fórmula, sino como algo vivo, como algo verdadero. Así es que yo tengo mucho la fe de que si seguimos juntos estudiando la palabra de Dios, vamos todos a llegar al conocimiento completo de nosotros mismos y al conocimiento del, de, de, de la obra de Dios, del plan de Dios que tiene para nosotros. Es ahí cuando la salvación se vuelve tan importante, tan invariable, tan profunda y tan poderosa que nos permite caminar y seguir adelante en esta vida. Así es que no es una introducción, es una forma de abrir boca y decirles en dónde estamos. El libro de Judas, haciendo un pequeño resumen, bueno, pues el libro de Judas está escrito por Judas, no uno de los Judas que eran apóstoles de nuestro Señor. ¿Se acuerdan que entre los apóstoles había dos Judas? Y uno era el Iscariote, el gran conocido por la traición, ¿no? Eh, Dicen malamente conocido. Y había otro Judas, hermano de Zebedeo, que está mencionado como uno de los apóstoles, pero este Judas que escribe la carta, de hecho está mencionado en Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando hay una lista en un momento en el que Cristo está, nuestro Jesús está compartiendo y predicando, compartiendo y hablando la palabra de Dios. Resulta que en ese momento llegan y le dicen, oye, más bien los que están escuchando dicen, ¿de dónde viene esta sabiduría?
¿Qué no es el carpintero, hijo de José, hijo de María, hermano de, y aquí están sus hermanos, Santiago, Judas, y mencionan una serie de nombres, dice que aquí está su mamá y sus hermanas. Entonces, ese Judas que se menciona en ese momento es el hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesús, igual que Santiago. Y ellos mismos se reconocen en el momento que escriben estas cartas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Santiago, Jacobo o Santiago, él dice al principio, ¿no? Yo, siervo de Jesucristo, no dice nunca hermano de Jesús, eh, pero la tradición habla de que este Santiago, hermano de Jesús, una vez que nuestro Señor Jesucristo resucitó, él entendió, comprendió y por fin pudo ver que Jesús era el Mesías que tanto habían esperado, y entonces dice la tradición que él fue un pilar en la iglesia recién nacida en Jerusalén, esta iglesia que no es que soltó el judaísmo, pero que abrazó las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y Judas, su hermano menor, fue algo así como un predicador errante. Él iba a diferentes ciudades compartiendo no solo lo que ahora conocía de Jesús, sino me impresiona la forma en que ha de haber compartido, porque conocía ahora la deidad de nuestro Señor Jesús, pero conocía la intimidad de nuestro Señor Jesús. Podía hablar de las dos cosas, podía hablar de quién era Jesús como Dios, de quién era Jesús como el Cordero de Dios que quita del mundo, de quién era Jesús como el Mesías, quién era Jesús como el Salvador, pero también quién era Jesús como persona, porque era su hermano, había vivido mucho tiempo con él. Entonces, me imagino que sus palabras, al momento de recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, estaban impregnadas de ese entre cariño, admiración, respeto, que puede inspirarnos a todos cuando conoces a Jesús y puedes sentir ese calorcito y esa confianza de acercarte a nuestro Señor Jesús sabiendo quién es, no, no con falta de respeto, sino sabiendo quién es y sabiendo el lugar que nos ha dado, ¿no? A mí me impresiona mucho cuando nuestro Señor Jesús en el libro de Juan está platicando y dice, ya no los llamo siervos, dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas. Y cuando yo escucho la palabra amigo es una relación entre dos personas que surge, que surge de la verdad, una amistad debe surgir de la verdad. O sea, no puedes tener amigos que te engañan. Un amigo es ese amigo que va contigo, dicen los venezolanos, es un amigo de pala, ¿no? Es el que siempre está contigo. Y Jesús, nuestro Señor, fue el que inició el paso y dijo, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y cuando pienso así en mi Señor Jesús, no sé, me entra ese sentimiento de respeto, de cariño, de confianza, de verdad, que puedo llegar y hablarle y está ese sentimiento. Así es que Judas, me imagino que cuando estaba escribiendo haciendo su recorrido, percibió y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en las iglesias. Por eso dice en el versículo 1, ¿no? En la carta en el escrita de Judas, ah, el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortarlos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él tenía la intención de hablar y compartir lo que había estado compartiendo, el amor de Jesús, la gracia de Dios, la esperanza, todo esto, pero al ir alrededor de las diferentes iglesias, él se dio cuenta que algo estaba en peligro, que algo estaba sucediendo, que había necesidad de llamar las cosas por su nombre, que había la necesidad de decir y resaltar y anunciar y declarar y advertir que habría falsos pastores, que habría falsas filosofías, que habría falsas enseñanzas. Y el peligro de esas cosas es que habría mucho perdición, habría mucho dolor, habría mucha tristeza, habría mucha desesperanza, por lo que causa una mala enseñanza. Porque una mala enseñanza termina desanimando, termina eh, dejándote un sabor de, ¿y ahora qué? Si lo que buscaba hacer a Dios y te lo enseñaron mal, queda una desolación total en el corazón. Así es que las falsas doctrinas, las falsas teologías, los falsos pastores tienen que anunciarse y declararse. El problema es que
no se puede hacer esta declaración pública sin establecer el fundamento. ¿Por qué Judas apunta y con toda la verdad y apunta y los llama por su nombre, ¿no? Falsos pastores, apóstatas. Y dice que estos apóstatas con sus falsas enseñanzas provocarán mucha apostasía. Y ya estudiamos que la palabra apostasía puede llamarse o tropiezo, o rechazo, o negación, o dar la espalda. Apostatar contra la fe es rechazar la fe de la que una vez estuviste convencido. Apostatar contra la fe es darle importancia a otras cosas, darle confianza a otras cosas antes que esta fe de la que has sido enseñado. Apostatar contra la fe es darle la espalda a Dios porque no te ha respondido como tú esperabas. Y apostasía es crear obstáculos. Estos falsos pastores, estos falsos profetas, estos falsos maestros, lo que hacen es sembrar minas, un campo minado, en donde de pronto una de esas te explota en la cara y resulta que lo que te habían dicho no es verdad, pero no solo que no es verdad, sino que ahora rompe toda tu estabilidad, porque tu confianza en Dios, ¿dónde queda? Debido a una falsa enseñanza. Así es que pensando en ese peligro y pensando en las personas a las que les está hablando, se abre este tema y pues según los teólogos y según los que estudian la palabra de Dios, dicen que esta es la carta más directa acerca de la apostasía. Pedro ya había escrito acerca de esto. El apóstol Pablo también había escrito acerca de esto. Habían mencionado que habría rechazo, que habría persecución y que la persecución iba a causar a apostatar contra la fe. Pero Judas se va directo y al cuello, como dicen, directo y a la yugular y habla las cosas como son y dice lo que van a provocar. Cuando estoy leyendo esto, pienso, qué difícil es hablar de las verdades en estos tiempos. Qué difícil es hablar de que hay falsos profetas, de que hay falsas enseñanzas. En estos tiempos cuando todo está tan diluido, tan, tan mezclado, que cuando surge algo verdadero, parece que la respuesta inmediata de quien no conoce la palabra es, de nuevo, apuntar. Y dicen, otra secta, otro grupo que quiere hablar. Y eso es lo que pienso que va a escucharse cuando alguien que no ha seguido la enseñanza que hemos venido nosotros experimentando pudiera tener. Porque por eso digo que Dios tiene un plan perfecto. Desde que comenzamos este estudio, esta iglesia, hemos pasado por el estudio de conocer las cualidades de nuestro Señor. Vimos que Él es omnisciente, vimos que Él es omnipresente, vimos que Él es omnipotente, entendimos que era cada una de esas cosas. Después vimos su santidad, comprendimos la santidad de Dios, hablamos de su justicia, comprendimos que Él es un Dios justo y por qué requería un castigo, hablamos de su gloria, hablamos de su gracia, hablamos de su misericordia. Cuando estás hablando de todas estas cosas y comprendes básicamente el valor y significado de gracia, justicia, misericordia, santidad, perdón, arrepentimiento, pecado, cuando entiendes esas cosas, cuando tienes en tu corazón eso, entonces puedes entender que el hecho de señalar falsas ideologías y falsos pastores no es con la intención de creernos más o creernos mejores, sino con una ansiedad, una premura de decirle a los que no han abierto los ojos que estás en peligro. Y de nuevo, Judas está escribiendo esta carta a personas a las que les llama amados. Eh, les llama amados en el Señor, eh, amados por el Señor, dice misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Prepara el camino, prepara el ambiente. No le está hablando a personas, esta no es una carta evangelística, no es una carta evangelística porque entiendo que cuando tú vas a evangelizar, si utilizas palabras como apostasía, como mal testimonio, pecado, incluso pecado en esos tiempos, pecado, arrepentimiento, justicia, santidad, Dios, cuando vas a evangelizar y utilizas esas palabras, hay como que se cierra el oído. Y se cierra el oído porque hay exactamente en estos tiempos una gran cantidad
de personas hablando mal de Dios, predicando falsas enseñanzas. Es tan popular estas falsas enseñanzas que las personas, muchas en general, creen y creíamos en otro tiempo que conocíamos de Dios, que conocíamos tanto de Dios que uno decía, ¿qué me pueden enseñar? Porque he escuchado muchas cosas. Entonces, no es una carta evangelística que pretende, bueno, si Dios lo quiere así, habrá quien a través de este estudio entregue su corazón a Cristo, pero esta no es una carta que tiene ese sentido. Esta carta tiene el sentido de hablarnos a nosotros, a los que hemos experimentado el amor del Señor, pero no solo que lo hemos experimentado, pero que lo hemos empezado a vivir. Es como, eh, no eres una persona a quien te regalaron un carro y nunca lo has usado, ¿no? Un jovencito que le regalan un carro, ahí está el carro, pero tiene miedo de usarlo porque, por ejemplo, mi nieto para estacionarse de reversa le cuesta un poco de trabajo y entonces le da nervios. Si no hay un espacio grande, no se estaciona, le va a dar vueltas a la calle hasta que encuentre un lugar para estacionarse fácil. Eh, entonces, cuando tú le hablas a alguien que no tiene eso, que no tiene la experiencia, le cuesta trabajo tomarlo. Y sería un error que una persona, no que sea inmadura, porque esas palabras de madurez y esas palabras de, siempre me han chocado. Siempre, desde que empecé mi vida en Cristo, tal vez me enseñaron mal, tal vez deben usarse, pero en la iglesia que yo aprendí, una de las tiempos que estuve viniendo a los pies del Señor, utilizaban eso de hay gente madura en el Señor y hay gente no tan madura. Y si no eras maduro en el Señor, no hablabas en lenguas. Y si no eras maduro en el Señor, no podías hacer ciertas cosas. El liderazgo, los que están más santos y todas esas cosas. Entonces, me quedó en el corazón un poco ese rechazo a palabras como esas. Lo que yo puedo decir es que hay personas que han abrazado la enseñanza de la palabra de Dios y han abrazado el sacrificio de nuestro Señor Jesús de una forma más completa. Eh, yo no creo que soy maduro o más sabio o más santo. Lo que sí te puedo decir es que yo pudiera explicarte acerca del amor de Dios porque lo he entendido. Pudiera hablarte acerca del perdón de Dios porque lo he entendido y lo he vivido. Te pudiera hablar de la gracia y si te hablo de la gracia hasta lágrimas me saldrían porque gracia es un regalo inmerecido, porque gracias a la gracia del Señor estoy aquí leyéndote la palabra y gracias a su gracia puedo entender cosas que me permite Dios entender para explicarte. Eh, o sea, y no soy mejor ni soy más santo, simplemente he abrazado con más fe algo que está dispuesto también para ti. Así es que este Judas está haciendo eso, está preparando el camino para que aquellos que escuchen esto acerca de falsas enseñanzas, no hagamos inmediatamente una autodefensa. No defendamos la causa de los pobres, ¿no? Porque nos sale inmediatamente un sentimiento de paladines y un sentimiento de héroes, de no querer ofender. Pero esta carta es ofensiva para los falsos profetas. Esta carta de Judas es muy ofensiva para las falsas religiones. Es muy ofensiva para los falsos pastores, para los que vienen a engañar, porque habla directamente a ellos. No hay otra forma de describirlos, porque tiene que hablar Judas en los primeros años de la iglesia que empezaba a surgir, habla con toda autoridad de lo que causan, de lo que son y de quiénes son. Y pues no hay otra más que hablar las cosas como son. Así es que después de darte esa explicación y decirte que no estoy haciendo esta prédica y no estamos en este grupo que nos llamamos iglesia diciendo que nosotros tenemos la verdad absoluta y no voy a tener cuidado no porque no porque no voy a tener cuidado. No quiero tener palabras dulces cuando tenga que llamar a lo que es falso, falso. ¿Verdad? Así es que nos quedamos en el capítulo 5 la semana pasada, en el versículo 5, perdón, de Judas. El versículo 1 es el saludo, eh, dice quién es, la presentación, quién es. El versículo 2 habla de un saludo, dice una bendición, misericordia, paz y amor sean multiplicados. El tercero
habla de por qué va a escribir esta carta. Y en el cuarto entra así directamente. El cuarto dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí empezamos. Así es que vamos al versículo 5 con la bendición de Dios. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, has preparado este tiempo, este momento para los que están escuchando, para los que estamos aquí juntos, Señor, porque enseñanzas tan profundas, tan claras, Señor, transforman el corazón y la mente de los que escuchan con fe, de los que escuchamos con amor, de los que escuchamos sabiendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Padre bendito, yo te pido, Señor, que en nosotros haya un sentimiento claro de tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Y tu señorío quiere decir, Señor, que tú tienes todo para nosotros, Señor. Que en ti hay verdad, que en ti hay paz, que en ti hay consuelo y que en ti hay luz, Señor, y vida eterna. Tu señorío es lo que nos cuida y nos gobierna, Padre bendito. Si tú dices algo, así es. Si tú mandas algo, se debe hacer. Si tú, Padre bendito, declaras algo, lo tenemos que aceptar porque tú eres Dios, Dios Padre bendito. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, el versículo 4 está hablando de estos falsos pastores y ya había, les decía, Pedro ya había escrito algo de esto, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos hace referencia a esta tendencia de esos falsos profetas. Menciona Pedro lo que está sucediendo. Ahora, no hay una determinación entre los teólogos si quién le copió a quién. Si Judas le copió a Pedro, o si Pedro le copió a Judas, o si Pedro había leído lo que escribió Judas, o si Judas había escrito había leído lo que escribió Pedro, y porque son muy similares, pero en sí Judas se va directo. Mientras Pedro está hablando en general y menciona algunas cosas como segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, donde dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas de tracciones. Qué bonito, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ajá. Así. Habla entonces de, de que deseemos, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Aquí está llamándonos a no tener esa comezón de oídos por escuchar nada más lo que queremos oír. Dice, sean como niños, seas inocente, dice algún pastor, hay que ver la Biblia con ojos nuevos, hay que ver la Biblia con ojos nuevos, hay que estar dispuestos a desechar lo que alguna vez fuimos enseñados. Y eso es lo más difícil. Por eso en esos tiempos es tan difícil hablar de la apostasía, porque aunque nuestro Señor Jesús nos declaró, nos advirtió y nos dijo que en los últimos tiempos muchos apostatarán contra la fe, cuando leemos que en los últimos tiempos, dijo nuestro Señor Jesús, por causa de mi nombre los perseguirán, por causa de mi nombre los van a vituperiar, los van a expulsar, los van a rechazar, los van a perseguir. Aunque nos habló de esto y dice que muchos se apartarán de la fe, eh, cuando nuestro Señor Jesús declaró esto, como que era difícil entender a qué se refería. Y me gusta hacer comparaciones en tiempo y en espacio y en épocas, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús estaba hablando, había personas que tenían conocimiento, sí, estaban ahí los helenistas, estos eh, descendientes de griegos o estos que habían abrazado la educación y la cultura griega, donde eran filósofos y etcétera, etcétera. Pero había en su gran mayoría gente común, gente que se dedicaba al campo, que se dedicaba a la vida, que se dedicaba a lo que todos nos dedicamos normalmente. Lo que pasa es que ahora nos dedicamos a manejar a nuestro trabajo, a estar en una oficina, o una enfermera a hacer su trabajo, o un doctor a hacer su trabajo. Eh, pero se dedicaban a hacer su trabajo. Antes lo que hacían, pues bueno, el que cosechaba a cosechar, el que cocinaba a cocinar, el que tenía que sacrificar animalitos para vender la carne. O sea, la actividad ha cambiado, no ha cambiado.
Digo, la actividad ha cambiado, pero la intención no. Estaban simplemente haciendo su trabajo, pero no había este rumor, este viento de falsas doctrinas en los que escuchaban ideas y teorías. Imagínate una persona que andaba en el campo. ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que escuchaba? La lluvia, la tormenta, los pajaritos, tenía tiempo de ver las flores, tenía tiempo de poner atención en los detalles, se acostaba, se apagaba, se metía el sol y se dormían, salía el sol y salían. Lo podemos ver en esos tiempos, ¿no? Algunos todavía tenemos recuerdos de esa provincia, donde la gente es inocente. No es ignorante, es inocente, porque no hay malicia. Pero en esos tiempos, ah, se ve tantas cosas, se ve tantas cosas que todos hemos bajado la guardia. Todos hemos bajado la guardia y de pronto decirte que algo es malo, qué difícil es nombrar lo malo malo. Por ejemplo, ¿qué vamos a celebrar hoy? Hoy a mí. ¿Qué van a hacer de celebración en unos días? 31 de octubre, Halloween, Día de Muertos. O sea, es tan común, es tan popular, ha pasado tanto tiempo que de repente nos fuimos inmersos en esta cultura, en esas tradiciones, y si estabas inmerso en esas tradiciones sin el escudo, sin la defensa de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, las personas que entraron a ese ritmo de vida, qué difícil es decirles que celebrar Halloween está mal, porque hasta se molestan. O sea, si como iglesia dices, Halloween es una celebración satánica, luego te tachan de cristianito, de santurrón, de payaso, de ignorante, de aburrido, de antiguo. ¿Por qué? Porque simplemente han estado inmersos eh, en tanta mala información sin tener la luz de la verdad, que ya sus oídos están con callo, que ya sus ojos están cerrados, que ya su corazón se ha endurecido para las cosas del Señor, porque encuentran más satisfacción en el aquí y ahora que en lo eterno. No les importa lo eterno porque lo eterno ni siquiera se lo imaginan, porque las mismas falsas enseñanzas se han encargado de hacerlos olvidar la eternidad. Y la eternidad es algo real, ¿no? Dice, dice un soldado que me gusta ver esa película de Gladiador, cuando dice, lo que haces en esta vida hace eco en la eternidad. Lo que haces en esta vida hace eco en la eternidad, quiere decir, hay una eternidad. O sea, hay un principio y hay un fin, hay un cielo y hay un infierno. Pero hablar de esas cosas, cuando está inmersa la sociedad en tanta mentira, te dices, Halloween es malo. Es más, no vamos lejos. Hay iglesias que celebran Halloween. Hay iglesias que aceptan la celebración de Halloween porque no quieren ofender, porque en el mejor de los casos porque no quieren ofender, en el peor de los casos porque las personas representan ingresos y no quieren perder ingresos. Entonces, y de nuevo, no estoy hablando de que, ay, nosotros santurrones y las iglesias pecadoras. El punto es que en medio de tanta confusión, es fácil meter más confusión. Y dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, una persona malintencionada entra a una iglesia y empieza a promover cierta cuestión en la que ya tiene su plan y no te das cuenta en qué momento estás envuelto en una secta o estás envuelto en un lugar donde te están robando o estás envuelto en un lugar donde te están manipulando. ¿Por qué no te das cuenta? Porque no tienes la verdad y porque no se predica la verdad. De ahí salto a este punto de que yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, ¿no? Tengo muy claro que las prédicas temáticas son buenas en un momento, pero son muy peligrosas. ¿Qué es una prédica temática? Es tomar un versículo de la Biblia y hacer un tema. Tomar un versículo de la Biblia y exponer algo, una idea. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, si la persona que lo está haciendo tiene su corazón bien centrado en Cristo, puede tomar un versículo y hablarte, por ejemplo, del arrepentimiento, puede hablarte del amor entre pareja, puede hablarte de cómo debes trabajar, puede hablarte de por qué debes superarte, de por qué debes educar a tus hijos, cuando está bien su corazón. En el peor de los casos,
una persona malintencionada te puede, con un versículo de la Biblia, dicen en México, dorar la píldora y te dan vuelta al cerebro y terminas haciendo lo que ellos quieren. Y ese es el peligro de las prédicas temáticas. Ah, escuché eh, una conversación entre mis hermanos acerca de una idea de la que habló un pastor. Ahora, aquí voy a meterme en un problema emocional. El problema emocional es este. Puede haber pastores que tienen prédicas temáticas y que por un tiempo son buenas y que por un tiempo son, son buenas. No quiero decir otra palabra, son buenas. Y creo que hay buena intención. Quiero pensar que hay una buena intención, pero tienes que tener, por eso tienes que leer la Biblia, ¿no? Porque si escuchas, si nada más escuchas, si no verificas en la palabra de Dios, un buen predicador con un buen corazón, pero envuelto en lo que hay alrededor, y lo que hay alrededor de pronto, el, el, el triunfo, la cantidad de personas, el orgullo, empieza a volver a empezar a querer luchar. Y una persona que pudiera tener muy buenas conceptos de Dios, pudiera empezar a flaquear. Por eso la Biblia nos anuncia, ¿no? Que el que está firme, cuide que no caiga. Y también por otro lado dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito en el sentido de que cuidado, porque si tu confianza está en el hombre antes que en nuestro Señor Jesucristo, wow, maldito el hombre que confía en el hombre. Cualquier hombre nos puede fallar, Cristo nunca, nunca te va a fallar. Cualquier persona pudiera traicionarte o defraudarte. Cristo, mi Señor Jesucristo, al que yo te he predicado, nunca te va a defraudar, porque Él es verdad, porque Él es sincero, porque Él dio la vida por ti y no te va a engañar, porque no te pidió nada a cambio de la salvación. Lo único que quería es que entendiéramos que en Él hay luz, en Él hay vida. Y dice la Biblia, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Así es que cuando hay prédicas temáticas, hay peligro. Cuando la Biblia se enseña expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, lo que vas teniendo es un concepto completo, un concepto general de lo que Dios quiere hablarte. Por ejemplo, cuando ahorita nos habla de la apostasía, te das cuenta no está diciendo tú eres bueno, entonces la iglesia enseñan bien y todos los demás son malos. Lo que está diciéndonos aquí es que tengamos, dice todos, dice, porque me ha sido necesario, dice el versículo 3, escribiros y exhortarlos para que contiendas. La palabra que utiliza aquí, contiendas, es para que pelees, no para que, ok, no. No dice para que contiendas. Si tú tienes un conocimiento de la palabra, tienes que contender, tienes que pelear, no con la persona. La Biblia no es para discutir, la Biblia no es para ganar argumentos, es contender contra las falsas enseñanzas, ardientemente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque dice, algunos hombres han entrado encubiertamente entre ustedes y que han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y que niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta de las enseñanzas que están ahora populares y puedes hablar de lo que quieras, nada más no menciones a Jesucristo. O sea, no sé si tú puedas entender esto. Perdón, discúlpame, no sé si puedo explicar bien esto. Que estuve yendo a una prédica donde el pastor a cada rato decía, ¿me entienden? Y llegó un momento que me estaba cayendo mal. Iba a entrar el teléfono. Entonces me acordé que mi esposa me decía, es que tú usas esa palabra. Entonces desde hace un tiempo estoy diciendo, ¿me explico? Entonces no sé cómo explicarme para decirte, puedes hablar de cualquier cosa en el trabajo, en la escuela, hasta en la iglesia, pero no menciones a Cristo porque hay problemas. O sea, ¿por qué el nombre de Cristo tiene tanto poder? ¿Por qué el nombre de Cristo tiene tanto rechazo? Piensa, piensa nada más tantito, ¿por qué el nombre de Cristo, que por cierto, la historia cambió porque dice antes de Cristo y después de Cristo,
O sea, ¿por qué el nombre de Cristo es tan poderoso para cambiar la forma en la que medimos el tiempo? ¿Por qué el nombre de Cristo es tan poderoso para encontrar consuelo en un momento de ansiedad, en un momento de peligro, en un momento de desesperanza? ¿Por qué puedes encontrar en el nombre de Cristo tantas cosas? ¿Y por qué hay tanto rechazo al nombre de Cristo? O sea, algo está raro, ¿no? Y dice aquí que había hombres predestinados para eso. ¿Quién los predestinó? ¿Quién le va a usar esos hombres? El que siempre está en contra de Dios. Los apóstatas y los falsos profetas, los anticristos, son cuestiones, son personas, son argumentos, son ideas que están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que haga a un lado el nombre de nuestro Señor Jesucristo es una secta. Y una secta, ¿por qué? Por definición, es algo que está alejado de la verdad. Cualquier cosa que pone a un lado el nombre de nuestro Señor Jesucristo es una secta, es una mala enseñanza y sal corriendo de ahí. Si la salvación es Jesucristo más otra cosa, más obras, más trabajo, más venta de papelitos, más tocar puertas, si la salvación es más que la obra de nuestro Señor Jesucristo, sal de ahí. Si lo que te están enseñando es que nuestro Señor Jesucristo ya vino o está haciendo cosas nuevas o revela cosas nuevas, salte de ahí. No hay revelaciones nuevas, no hay nuevas ideas. Todo eso es diabólico. Todo eso es diabólico. Halloween. Dicen, es que no tiene nada de malo. ¿Cómo no tiene nada de malo? El Halloween está en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Halloween lo que es una fiesta para el diablo, para las prácticas satánicas. ¿Y qué no hacer las cosas contra Dios es algo ofensivo? A los que ya entendimos qué es la santidad de Dios, alguien tan santo, tan puro, que nadie pudiera presentarse delante de él porque Él es santo, Él es limpio, o sea, su santidad es tan grande que nadie puede verlo, nadie puede acercarse. Por eso vino nuestro Señor Jesús, porque era el único que podía compensar esa gran deuda. Cuando entiendes la justicia de Dios, dices, no dices como platiqué con una persona, es que Dios es injusto. Es que no sé por qué a nosotros nos pasa esto y otros tienen más. O sea, la justicia de Dios es material. La justicia de Dios es qué tienes tú y qué tengo yo. Eso es, no sé, concupiscencia, eso es, ¿cómo se llama ambición, codicia. No tiene que ver con la justicia de Dios. Es más, la palabra justicia de Dios no tiene nada que ver con lo material. Tiene que ver con el pecado y la distancia que hay entre nosotros y Dios. Ahora, por eso necesitamos entender esas palabras. Justicia, santidad, misericordia, perdón, arrepentimiento, porque cuando entiendes estas cosas, entonces es fácil decirte, hablarte de las malas enseñanzas, de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas. Y entonces, por ejemplo, dice el versículo 5 más, quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, hablamos de eso la semana pasada, después destruyó a los que no creyeron. Y hay gente que dice, es que Dios es malo, porque Dios ha acabado con mucha gente. Eh, Dijo una señora con la que estaba hablando, es que eso de que Dios mandó fuego y quemó dos ciudades, Sodoma y Gomorra, ¿qué no pensó que había niños? O sea, ¿qué no pensó que había animalitos? Y la verdad me lo estaba diciendo sinceramente, pero dije yo, ¿y qué no pensaste que Dios conoce todas las cosas? ¿Qué no pensaste que Dios es omnisciente y conoce? ¿Qué no pensaste que en su gran misericordia no ha destruido a todos nosotros por nuestros pecados? O sea, ¿en qué momento el ser humano, por las malas enseñanzas, se pone en un lugar superior a Dios para decirle que se ha equivocado? Oh, porque no han entendido lo que se llama la soberanía de Dios. Cuando alguien no entiende lo que es la soberanía de Dios, que Dios es soberano, es decir, que Dios lo que dice se debe hacer, que lo que Él dice se debe cumplir, que cuando su voz, su boca se abre, el mundo tiembla. Es más, que cuando su boca se abre, el universo se creó. Que Dios es tan soberano que dijo, hágase la tierra. Con una sola instrucción. Cuando no entendemos lo que es la soberanía, y hay quien puede decir, yo creo en Dios. He encontrado personas así, yo creo en Dios. Ahora, yo creo que Dios también ha cometido errores.
Porque si él creó al diablo, pues fue un error que cometió, ¿para qué lo creó? Y digo, Dios mío, cuando no hay conocimiento, dice la Biblia, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, hijo, qué peligro es ponerse a criticar a Dios, el creador de todas las cosas. Qué peligro, qué error tan grande es ponerse a criticar lo que Dios hizo, o lo que Dios está haciendo, o lo que Dios hará. Qué peligro es aumentarle cosas a la Biblia. Si Dios no lo dijo, es porque no lo quiso decir, y si no lo quiso decir es porque Él es soberano. Y ahí voy al punto. La Biblia dice que Judas se arrepintió, pero no leemos que se salvó. Ahora, no le pongamos palabras, y esto porque este pastor que escucho estaba hablando de que Judas realmente se arrepintió, pero que se encontró con hermanos que lo juzgaron. El punto él quería, para poner un poco en contexto, lo que él quería decir, y estoy explicando, lo que él quería decir, él estaba hablando del concepto de que a veces cuando hay personas que creen que saben todo, incluso en la Biblia, que se creen más santos. ¿Te acuerdas que te había dicho que esto de santidad y que maduros en el Señor? Cuando eso viene al corazón, más bien cuando eso viene a la mente más que al corazón y se sienten maduros en el Señor, o se sienten santos, o como decían, nivel de santidad, hay crítica y es lo que menos quiere el Señor. Hay falta de compasión y es lo primero que Dios no ha tenido, porque Él tuvo compasión contigo y conmigo, ¿no? ¿No ha tenido compasión? Bueno, pero cuando la cabeza se hincha, el corazón se hace chiquito. Voy de nuevo, espérame. Cuando la cabeza se hincha, el corazón se hace chiquito. Y entonces él estaba hablando precisamente, este pastor, hablando de que hay personas con cabeza muy grande que, que están siempre apuntando y regañando a los que cometen pecado. Y entonces, en ese contexto, en ese orden de ideas, dice, se atrevió a decir que Judas, esto de que vino con los sacerdotes y dijo, he derramado sangre de un inocente y aventó las monedas, y luego fue y se ahorcó. Él estaba diciendo que en ese momento se había arrepentido y que él sí se arrepintió. Y por implicación estaba diciendo que había sido salvo, porque dice la palabra de Dios que si nos arrepentimos de todo corazón y reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, tú eres salvo. Pero si Judas hubiera sido salvo, estaría escrito en la palabra de Dios. Así es que no pongamos a Dios en un argumento en donde parece que estamos diciendo lo que él debía haber hecho. Dios tiene su sabiduría. Algunos son castigados y muy castigados. ¿Por qué dice aquí el versículo 6? Um, ¿por qué él no mira a nadie? ¿Por qué él está por sobre todas las cosas? Bueno, dice que incluso los ángeles, dice, y los ángeles, porque acaba de hablar de Egipto, ¿no? Sacó a muchos. La historia dice que eran más de 400,000 judíos que estaban, sí, del pueblo de Dios que salieron de Egipto. Más de 400,000. Bueno, estos 400,000 o esta cantidad grande de gente, en medio del desierto, eh, discutieron, negaron a Dios, dije, ya vimos que le dieron la espalda. Dios les había dado una cosa, les dio avena, no avena, ¿cómo se llama este? Maná, que parecía avena. Les dio maná, les dio pollito, o sea, codornices, les dio agua de beber en el desierto, los estaba cuidando, ¿verdad? Pero estos, dice, extrañamos el pescado gratis, números 15, extrañamos el pescado gratis, la cebolla y los ajos. Y luego se tardó tantito Moisés y habían hecho su ídolo. Y llegaron a la tierra prometida y mandaron unos y dijeron, no, ni entremos, ahí están regrandotes. Han de haber sido, bueno, no sé de dónde era. Dijeron, vale, ahí, ahí están regrandotes. Y no tuvieron en cuenta que Dios los había enviado. Entonces Dios los hizo que se dieran vuelta, 40 años perdidos en el desierto, y dijo, por haber dudado de lo que Dios ha hecho, o podía ser, ninguno de los que salió de Egipto, mayores de 20 años, entró a la tierra prometida, por haber dado la espalda a la gloria de Dios. Es increíble. Y alguien dice,
¿Cómo es posible que Dios los hizo perderse 40 años? Bueno, 40 años representan, 40 años en el desierto representan la oportunidad que te da Dios en la vida de arrepentirte. 40 años a veces son una falta de trabajo, a veces una enfermedad, a veces una tragedia. 40 años representan la oportunidad de entender que Dios es soberano, justo, santo, sabio, misericordioso y muchas otras cosas más. Cuando entiendes esas cosas, no hay razón para que tu corazón reclame. Más bien, hay una fuerza para que tu corazón diga, Señor, te necesito, te necesito. Cristo, gracias por tu sacrificio. Dios Padre, gracias por tanto amor por nosotros, un amor que estuvo por encima de tu Hijo único, porque lo entregó por ti y por mí. Cuando entiendes esas fuertes realidades de Dios, no te levantas diciendo, yo creo que Dios cometió un error. Y digo, discúlpame que lo diga así, no me estoy burlando, pero me, me da, me dan ganas de predicarle todo en ese momento. Le dije a esa persona, espérame, hay un peligro en lo que dices, pero antes de peligro, quisiera hablarte de la oportunidad y del amor de Dios. Ahora, para entender el amor de Dios, te tengo que decir que me dejes explicarte poco a poco qué es lo que Dios ha hecho por ti y quién es ese Dios que te ama tanto. Porque, de nuevo, levantar la mano en un servicio puede ser el principio de un nuevo caminar, pero casi estoy seguro que no pudiera ser el momento de la salvación, pienso yo, pero si voluntad de Dios que con que alguien levante la mano, el que estaba en la cruz, el ladrón, no estudió teología, nada más le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. ¿Y qué le dijo el Señor? De verdad te digo que este día estarás conmigo. Y digo yo, wow, pero se me olvida una cosa. ¿Quién fue el que le habló y con quién habló? Fue Jesús mismo el que le habló. Y él le habló a Jesús. O sea que eso me permite ver que nosotros con la mejor intención necesitamos hacer mucho trabajo, más trabajo que llevar una cuenta de números de cuántos se salvaron hoy. 5. Ay, estamos haciendo un trabajo. ¿Cuántos se salvaron hoy? La cuenta de cuántos se salvaron. 25, pastor, se salvaron. Ay, 20, ya ganamos más. ¿Realmente ganamos más? Porque una persona que no entiende el concepto de la salvación pudiera estar en una falsa teología. Porque cuando las cosas no suceden como le dijeron, termina rechazando el nombre de Dios. Termina dándole la espalda, perdón, al nombre de Jesucristo. Termina haciendo apostasía, que es darle la vuelta a Dios. Ahora, ¿tú crees que Dios es, para Dios, sus planes son perfectos y no hay nada más grande que Dios? O sea, no sé a quién se le ocurrió comparar al diablo con Dios, porque hay sectas que adoran al diablo. Y es tan claro actualmente, es tan claro, tan claro que no se dan cuenta. La Santa Muerte no es otra cosa más que un satanismo. Falsas ideologías de que tú puedes lograr tu santidad, tu beneficio a través del humanismo, elevarte a cierto nivel, es diabólico. El diablo quiso tomar el lugar de Dios. Si tú lees Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 17, habla de cómo Lucifer anheló ocupar el lugar de Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios. Y eso fue su castigo. Ese fue su error, pensar que podía ocupar el lugar de Dios. Ahora, cuando alguien te habla de estas nuevas filosofías humanistas en las que tú puedes ser tan bueno que algún día puedes llegar a ser como Dios, tienes que tener cuidado. Fíjate qué peligro de esto. En una iglesia donde estábamos, eso es chisme, pon atención. Resulta que en la iglesia donde estábamos,
el pastor tenía por costumbre dejar predicar de repente a Juan de las Pitas, dicen. Cualquiera que decía, pastor, yo puedo predicar, órale, pásele. Ahora me doy cuenta que a lo mejor no hacía su trabajo. Dice, ¿quién predica ahora? Pues pásale. Y a cualquiera. Bueno, un día se subió una persona a predicar y no, la verdad ni me acuerdo que estaba predicando, pero dijo, todos, todos tenemos un alma y todos vamos a ser como Dios algún momento. ¿Por qué creen que hay tantos planetas? Ya, porque vas a ser como Dios en uno de esos planetas. O sea que tú vas a ser el Jesucristo de uno de esos planetas. Y dije yo, wow, no sé de qué estaba hablando, pero salió con esa, de que por eso había muchos planetas. Ahora, si alguien no entiende esas cosas, empieza a pensar en estas nuevas filosofías que ya parecen broma, pero ya hay ufología, o sea, ya hay ovniología. Ya están esperando que Dios envíe a sus ángeles, que son los ovnis y que son los extraterrestres. Ya están esperando algunos que Dios aparezca así con por, y nos hable como marciano, porque según esto, los ángeles de los que habla la Biblia, que esos caídos que tuvieron relaciones con las mujeres, son ángeles que Dios mandó para modificar la estructura humana y entonces, o sea, te saben con... Y digo, Dios mío, ¿están hablando en serio? Y sí están hablando en serio. O sea, oye lo que se predica en otros lugares cuando no es la Biblia. Nada más pon atención en lo que se predica, en algo que no sea cristianismo, que esté Cristo en el centro y compáralo con la Biblia. Te, te motivo, te invito a que en la iglesia que estés compruebes si Cristo es el centro. En la iglesia donde estés compruebes que la palabra de Dios está por sobre todas las cosas. Que la palabra de Dios encierra toda la verdad, encierra todo el amor, encierra toda la misericordia y encierra toda la palabra de Dios y la voluntad de Dios para ti. Si en tu iglesia no hay eso, si Cristo es algo más, si Dios nuestro creador es alguien que está muy lejos, la palabra de Dios y Cristo mismo nos dice que Dios está tan cerca, que para estar más cerca de ti, de mí, envió a su Hijo unigénito para que su sangre te lavara, me lavara, y estando limpio por la sangre de Cristo, es decir, estando justificado por el sacrificio de Cristo, en este momento pudiera yo decir, Abba, Padre, así de cerca estás, de decirle, Abba, Padre, Padre bendito, ayúdame, la honra y la gloria es para ti. Así de cerca está Dios. Si en algún lugar te están enseñando que Dios te puede castigar, lee la Biblia. Si hay castigo, si hay castigo, pero Dios no quiso castigar a nadie, porque dice que porque para que nadie se pierda, Dios envió a su Hijo unigénito. O sea, qué contradicción tan grande pensar que Dios está para castigarte. Pero esas son las falsas enseñanzas. Y los ángeles también tienen su castigo. Versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dos cosas que tienes que poner atención en esto. Abandonaron su dignidad. ¿Qué dignidad? El lugar más alto que pudieran tener. Porque parece que el arcángel Miguel es como el brazo derecho de Dios. Está tan cerca de él que recibe instrucciones y órdenes y cosas directas con Dios. Pues ese nivel estaba el diablo. Tan cerca que podía entrar al trono de Dios directamente. Lo vemos en Job, que dice que entró al trono y Dios le pregunta, ¿dónde andabas? Ahí dándole vueltas a la tierra. O sea, la dignidad que tenían de ser, de tener una relación tan personal con Dios, la desecharon, la tomaron como por poco. Y eso me permite decirte, Dios te ha dado una dignidad total a través de su perdón. No ensucies tu ropa, no ensucies la salvación que Dios te ha dado.
no ofendas la dignidad que Dios te ha dado. Porque dice la Biblia que al que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, Dios nos ha dado potestad, dignidad de llamarnos hijos de Dios. Digo, yo no te digo si vas a pecar o no, no peques. Nada más te quiero que reconozcas en tu corazón la gran dignidad que Dios te ha dado al llamarte hijo. No hagas lo que estos ángeles, que olvidaron su dignidad. Dice que además abandonaron su propia morada. La palabra que utiliza aquí en griego cuando habla de su propia morada es un lugar tan cerca de Dios, un lugar tan privilegiado en el trono de Dios. No tengo palabras para explicar porque no hay mucha información, pero cuando habla de la morada dice que es un lugar tan precioso, tan cerca de Dios, tan lleno de dignidad, tan lleno de luz, tan limpio, tan puro, tan blanco, tan hermoso, que abandonaron ese lugar. No, no entiendo. No entiendo, pero digo, no entiendo cómo lo hicieron ahora, pero entiendo por qué lo hicieron, si me recuerdo, cuando yo tenía los ojos entenebrecidos. Cuando como pecador te burlas de las cosas de Dios, cuando no ha entrado el amor de Dios en ti y ofendes a Dios incluso con tus chistes, con tus canciones. Eh, Ofendemos a Dios por falta de conocimiento. Es más, ofendes a Dios, según lo que vamos a leer aquí también, con lo que haces. Y no necesariamente tiene que ser grosero, ¿eh? Ofender a Dios es lo que hizo los judíos en el desierto. La gran ofensa fue que hicieron un ídolo. O sea, el que los había salvado, el Dios Todopoderoso, dijeron, no, ya se nos olvidó, mejor hacemos nuestro propio Diosito. Una imagen, un ídolo, es la gran ofensa contra Dios. Fíjate, ponerle velitas a una imagen, rezarle a quien quieras tú, no voy a poner nombres, rezarle a quien quieras, adorar a lo que seas, antes que a nuestro Señor Jesús, es algo así como decirle a nuestro Señor Jesús, lo que hiciste en la cruz no fue suficiente. Yo necesito hacer esto más. Lo que hiciste en la cruz, pero este santito ha hecho más cosas, ¿eh? Esta imagen ha hecho más. Y no lo quiero decir con burla, pero si entiendes la gran ofensa contra Dios, contra el Hijo Santo de Dios, cuando prefieres adorar a un santito, cuando toda tu preferencia está a un santito antes que a nuestro Señor Jesús. Una gran ofensa, que estoy de acuerdo, a veces se comete por ignorancia, pero la ignorancia que se busca cuando se rechaza buscar a Dios no es justificación. Cuando la flojera y la apatía hace que, ay, escuchar la palabra de Dios, qué aburrido. ¿Sabes qué? Eso no es justificación. Eso es flojera, eso es apatía, eso es más de lo mismo. Sí, la Biblia requiere esfuerzo, sí, pero lo mismo requiere incluso ir a jugar fútbol. Requiere levantarse temprano cuando el equipo va a jugar temprano. Requiere ensuciarse de lodo cuando le toca una cancha enlodada. Y no te ensucias. Digo, a los que aman y quieren el deporte del fútbol, no son capaces de envolverse en el lodo por, por la camiseta. Claro, conocer de Dios implica agarrar tu cuadernito, agarrar tu Biblia, leerla, hacer anotaciones, preguntarle a Dios, es venir a la iglesia, es, yo sé que hay muchas cosas, pero por algo dijo Dios, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y voy de nuevo. Cuando lo escuchas de aquel lado, cuando estaba yo, decía, ay, esos santurrones ya van a empezar. Que no te puedes faltar. Pero cuando entiendes quién es Dios y lo que significa venir y adorar a Dios, 1 hora, 15 minutos. Cuando entiendes quién es Dios y todo lo que te da Dios, créeme, 1 hora no es suficiente. 30 minutos de adoración no es nada.
Y aquí hacemos 15 minutos. Claro, necesitamos esfuerzo. Por eso, los que Dios nos dio la bendición de entender su palabra, tenemos la responsabilidad y la obligación de decirte la verdad, de decirte, cuidado con lo que haces, cuidado como estás viviendo, no faltes a la iglesia, no discutas, ama a tus hermanos, perdona, cuídense, respétense. Es mi obligación. ¿Por qué? Primero porque Dios me da la bendición de entender su palabra y no decir lo que dice la palabra de Dios para no ofenderte, es decirle a Dios, tú no sabes hacer las cosas, yo las puedo hacer mejor. No necesito esto para decirles que te amen. Qué horrible sería, qué falta sería de mí como pastor o como maestro o lo que sea, no decirte las cosas que Dios quiere que te diga. Y no es falta de respeto. Por eso, cuando habla de incluso de ángeles, nos pone en perspectiva que, que a Dios no se le puede juzgar, a Dios no se le puede burlar, a Dios no se le puede criticar, a Dios no se le puede enseñar, a Dios no se le puede dar consejos, porque ¿quién ha subido al cielo para conocer la mente de Dios? Por favor, versículo 7, como, no, ya me pasé. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Hay mucho que hablar de aquí, pero quiero darme el tiempo de explicarte por qué menciona Sodoma y Gomorra como, como ejemplo del resultado de la apostasía. Porque Sodoma y Gomorra no es el pecado de lo que hacían, es el resultado de la apostasía. Es la forma en la que la mente se fue diluyendo del ser humano, que cayeron en cosas aberrantes que están descritas ahí y que no se dieron cuándo, no se dieron cuenta cuándo ni por qué. ¿Por qué? No se dieron cuenta ni cuándo ni por qué, porque fueron diluyendo su fe, fueron haciéndose un ladito. Así, ¿por qué crees que los samaritanos eran rechazados? ¿Por qué crees que empezaron a haber sectas? ¿Por qué crees que la tribu, las 12 tribus del Señor se dividieron? 10 en el reino del norte, 2 en el reino del sur. ¿Por qué crees? Todo eso quiero platicártelo, quiero aclarártelo en la siguiente prédica, porque hay un gran peligro en ser buena onda en la iglesia. Hay un gran peligro en el pastor que tiene cuidado en, no estoy diciendo que ofender, porque creo, hasta ahorita, díganme ustedes, si los he ofendido. No tengo que decirte, pero el pastor que no te dice la verdad, primero te está enseñando que Dios no necesariamente es totalmente sabio ni totalmente eterno. Y si un pastor no te está enseñando la verdad, corres el peligro de confundir tu mente, de hacerla tan suavecita que cualquier cosa la contamine. Y lo vemos hoy. De nuevo, quiero recordarles, Halloween es del diablo, dice mi esposa. Halloween es del diablo. Halloween es una celebración satánica. No te atrevas a celebrarla. Y si tienes preguntas de por qué es tan malo, si quieres platicamos el viernes, o hasta el miércoles hacemos una reunión. No, platicamos el viernes. ¿Por qué es tan peligroso? El miércoles ya pasó Halloween, pero hay mucha información. Hay alguna prédica que tenemos ahí acerca de Halloween. Eh, pero creo que te he dicho cosas que te llamen por lo menos la atención a pensar, ¿por qué Halloween, déjame regreso, ¿por qué Halloween es tan malo? Bueno, si al menos ya planteé en tu mente y en tu corazón esa pregunta, ahora te pido que busques la respuesta en la palabra de Dios. El único que es digno de toda honra y alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el único que te puede guiar a toda verdad es su Espíritu Santo. ¿Cómo puedes tener su Espíritu Santo? ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo que te lleve a toda verdad? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando tú declaras que Cristo es Hijo de Dios,
que su obra en la cruz es suficiente y única para lavarte de todos sus pecados cuando te arrepientes, cuando estás dispuesto a dejar de hacer lo malo y dices, Señor, ya entendí que estoy mal, ayúdame a dejar de hacer lo malo, porque Dios ni siquiera te dice que tienes que dejar de hacerlo. Fíjate qué tan amoroso es mi Dios. Dios no dice, tienes que dejar de hacer esto para venir. No, así como estás. Lo único que quiere Dios es que reconozcas que estás mal, que estás enfermo, que estás camino al pecado y a la perdición y que necesitas que Él te tome de la mano y te lleve. Y le digas, Padre, tómame de la mano, Señor, ayúdame a dejar de hacer esto. Quiero que tú, Señor, me tomes de la mano, que vengas a mi corazón y que me lleves, Señor, a los pies de Dios Padre. Te entrego mi vida, te entrego mi conciencia, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, Señor. Sé tú mi Señor, sé tú mi Rey. No entiendo todavía muchas cosas, pero quiero que me las enseñes, Señor. Revélame tu amor, Señor. Quiero conocerte, quiero amarte, Señor. Si tú hiciste esta oración, créeme, diste un gran paso para encontrar la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad se llama gozo, el gozo del Señor. Y el gozo es una alegría que no tiene que ver nada con las circunstancias que te rodean. Por eso yo te digo que el gozo del Señor esté contigo, no la felicidad. La felicidad la da el dinero por un tiempo. La felicidad la da la droga por un tiempo. Pero el gozo de Dios es completo. Y el gozo de Dios viene cuando reconocemos quién es Dios. Mis hermanos, los espero la semana que entra. Los quiero muchísimo. Respeto mucho su atención y créanme, he tratado de no ofender, pero he tratado de decirte las cosas como son, con verdad, porque así lo dice Dios. Los veo la semana que entra, si Dios lo permite. Gracias y